Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante porque lo vemos frecuentemente en nuestra consulta diaria, ¿verdad? Y en los últimos turnos hemos visto bastante de esta patología que corresponde a las masas renales en pediatría. Eh, Hoy vamos a ver qué papel es el que juegan los estudios de imagen en el tratamiento, la decisión de estos, en la decisión que tiene para tomar con estos pacientes. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Básicamente el tumor más frecuente de todos, todas las masas renales, es el tumor de Wilms. Vamos a caracterizarlos, vamos a ver cómo se caracterizan estos tumores y cómo vamos a diferenciarlos de otros por el grupo de edad que también van a ser frecuentes, ¿verdad? Entonces, se presenta en niños pequeños y se presenta en niños mayores, y ya después en los adultos, pero eso no vamos a tocar nada de eso, pero todos los tumores renales tienen este amplio diagnóstico diferencial que tenemos que caracterizar a qué edad se está presentando, en qué grupo de edad va a ser el más frecuente. ¿De dónde provienen estos tumores? De tejidos precursores renales, que son el metanefros, y menos frecuentes del tejido mesenquimatoso. Entonces, como les había mencionado, el tumor de Wilms o nefroblastoma es la neoplasia renal más común en la población pediátrica y es el segundo tumor sólido más frecuente en los niños, ¿verdad? Generalmente estos tumores, cuando se presentan, son de gran tamaño y el tratamiento de ellos es la nefrectomía. El papel que las imágenes juegan en esto es una planeación preoperatoria, ¿verdad? Una planeación quirúrgica, y evaluar también si hay enfermedad metastásica para ver qué tratamiento posterior se le va a dar, ¿verdad? Entonces, según el origen, tenemos los tumores metanéfricos y los tumores mesenquimatosos. Los tumores metanéfricos tenemos el más frecuente que ya habíamos mencionado y lo volvemos a mencionar, es el tumor de Wilms. Tenemos los otros que son el nefroma quístico, el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado, el tumor rhabdoide renal, y de origen mesenquimatoso tenemos al sarcoma de células claras del riñón. También otro menos frecuente es el tumor renal osificante de la infancia. Entonces, ¿por qué tenemos que saber de dónde vienen estos? Por el origen del sistema renal. Sabemos que el sistema renal se origina del mesodermo intermedio y tenemos el sistema renal, el pronefros, que es el sistema rudimentario, el mesonefros, que solamente se encuentra durante un pequeño lapso en el desarrollo embrionario, y posteriormente se forma el metanefro, que es el riñón definitivo, ¿verdad? Entonces, en la vida intrauterina, la formación de estos sistemas renales está interpuesta y se va formando de craneal a caudal, ¿verdad? De forma craneocaudal. Entonces, empecemos con hablando sobre el tumor de Wilms. Entonces, sabemos que el tumor de Wilms tiene un precursor mesodérmico, ¿verdad? Constituye el 90% de las masas renales en la población pediátrica y se ocurre en una población menor de 15 años. 75% de estos tumores, la mayor parte de ellos, ¿verdad?, va a ser en la población menor de 5 años y el pico máximo se va a dar entre los 2 a 3 años. Entonces, estos tumores, ¿verdad?, también posiblemente se puede hacer un diagnóstico perinatal, ¿verdad? Se puede hacer mediante un ultrasonido obstétrico. Sin embargo, tenemos que recordar que no es el tumor más frecuente en estos niños más pequeños. Ya vimos que el pico se da de 2 a 3 años, ¿verdad? En cuanto están entre 1 y 5 años, no hay una predilección por sexo. Y ya cuando estamos en niños menores, en lactantes, ya vamos a ver que hay otro tipo de tumores que vamos a considerar que es tumor de Wilms, pero siempre por la frecuencia que tiene, podría serlo, ¿verdad? Entonces, generalmente, estos niños no presentan síntomas. Estos niños se van a presentar ya con una masa de gran tamaño, ¿verdad? Ya después van a ser únicamente síntomas o signos asociados a la compresión de la masa. Y pueden tener malestar, dolor, hipertensión, ¿verdad? Pueden tener hematuria macroscópica porque se origina de forma interrenal. Entonces, estos niños van a llegar con masas de gran tamaño generalmente que son palpables o vistas por los padres, ¿verdad? Entonces, hay diferentes características, ¿verdad? Hay una variante teratoide que va a contener tejido muscular, que va a contener calcio o puede contener cartílago. Y un 10% de estos pacientes van a tener una variante anaplásica que es de muy mal pronóstico. Entonces, estos pueden ser masas solitarias, ¿verdad? Pueden ser masas multifocales, pueden haber áreas de necrosis, pueden haber áreas de hemorragia, pueden tener grasa, pueden un 7%, que es muy poco frecuente, pero pueden ser bilaterales, ya sean metacrónicos o sincrónicos, pueden estar circunscritos o
tienen una apariencia macrolobulada y una apariencia trifásica, que en patología trifásica significa que tienen componente estromal, epitelial y blastemal, ¿no? Entonces, en esta imagen de acá lo que podíamos ver es un espécimen para histopatología donde vemos un tumor de gran tamaño que proviene del riñón. Si lo vemos, su característica morfológica es algo homogéneo, está lobulado, pero es algo homogéneo en general, con algunos focos de hemorragia. Ya vamos a ver más adelante las características por imagen. Ahora, ¿cómo vamos a evaluarlo? Tenemos que usar los diferentes métodos de imagen para poder valorar y caracterizar bien estas neoplasias. Entonces, tenemos el ultrasonido, ¿verdad? Que es el primer abordaje diagnóstico que vamos a hacer. Claro que para valorar extensión y todo lo demás del niño, ¿verdad? Para decidir el pronóstico de esto, lo que vamos a caracterizar en ultrasonido es poco, ¿verdad? Es poco alcance el que tenemos con el ultrasonido. Vamos a ver por qué la tomografía y la resonancia tienen un mayor alcance para poder permitir estadificar estos tumores. Pero el primer abordaje que siempre vamos a hacer es con el ultrasonido. Sabemos que no tiene radiación, sabemos que nos da una buena caracterización de los tejidos que estamos visualizando y una aproximación al volumen o la extensión que puede tener este tumor. Tenemos también la tomografía computarizada. Sabemos que la tomografía computarizada es un estudio rápido que nos permite caracterizar adecuadamente la morfología de las estructuras adyacentes, de la morfología del riñón y también la función renal mediante las diferentes fases. Sin embargo, la desventaja de la tomografía es la radiación, ¿verdad? Y por último tenemos la resonancia también, que nos va a permitir caracterizar bien, nos puede permitir caracterizar bien la extensión, las características internas del tumor, ¿verdad? Una buena diferenciación entre los diferentes tejidos y las interfaces nos va a brindar mejor la resonancia magnética, ¿verdad? Entonces todo es un conjunto, todo tiene que ser utilizado de la manera correcta, al tiempo correcto para poder caracterizar estas masas. Entonces recordemos el principio de Lara, ¿verdad? Tan bajo como razonablemente alcanzable con estos niños. Entonces, en la apariencia por ultrasonido vamos a tener una imagen heterogénea que va a estar alternando con áreas hipoecoicas y algunas áreas anecoicas que podrían corresponder, como les habíamos dicho, a áreas quísticas, áreas de hemorragia, ¿verdad? Un 15% de estos tumores van a tener calcificaciones y puede utilizarse la evaluación con Doppler, pero pueden que no muestren mucha vascularidad, ¿verdad? En la tomografía, estas masas son intrarrenales y son heterogéneas. Va a tener igual focos hipoatenuantes con necrosis, que pueden corresponder a necrosis por el envejecimiento. Pueden tener áreas de hemorragia, pueden tener áreas de grasa y pueden tener calcificaciones. Y como hemos dicho antes, pueden ser macrolobuladas y pueden haber algunos nódulos satélites. Entonces, en esta imagen que estamos visualizando de una tomografía computarizada, estamos viendo una masa hipodensa en comparación, es un corte coronal, una proyección coronal contrastada, ¿verdad? Y estamos viendo una masa de gran tamaño, circunscrita, interrenal, hipodensa, que tiene áreas de menor atenuación en comparación con el parénquima renal y también algunas áreas con calcificación. Entonces, generalmente todos los tumores que vamos a ver ahora van a ser hipoatenuantes con respecto al, ¿verdad? Contrastada, la tomografía contrastada en un corte axial, en donde podemos ver también una masa, la que la flecha señala, ¿verdad? La flecha grande está señalando una masa multilobulada hipodensa en comparación al resto del parénquima renal. El parénquima renal, lo que señala la flecha curva, ¿verdad? Está demostrando el parénquima que refuerza de manera homogénea con el medio de contraste, pero estamos viendo que esa lesión está interrenal, está expandiendo, es multilobulada y además, si estamos visualizando más allá la punta de flecha, lo que está señalando es la vena cava inferior. ¿Y qué estamos observando en el interior? Estamos observando material hipodenso. Entonces hay una trombosis de la vena cava inferior. Y lo que vemos más abajo de la vena cava es una linfadenopatía que estamos viendo, ¿verdad? El ganglio, que sí está ovoideo, pero está aumentadito de tamaño, y hipodenso. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que caracterizar y ya vamos a ver más adelante cómo vamos a informar estas cosas. Entonces, en la resonancia magnética vamos a tener una masa lobulada, heterogénea. En T1 va a ser hipointenso con relación al parénquima renal y en T2 puede ser ligeramente hiper o isointenso. Y en el T1 con gadolíneo el tumor va a tener poco reforzamiento. Entonces lo mismo, estamos viendo una resonancia magnética, una proyección axial, una secuencia T2 en donde estamos viendo áreas
hipointensas con relación al parénquima renal, y vemos también áreas hiperintensas que corresponden con diferentes áreas quísticas por la degeneración del tumor, ¿verdad? El riñón es lo que se ve en la parte de abajo, ¿verdad? Donde está la K, ese es el riñón. Vemos que el parénquima es ligeramente, es isointenso, ¿verdad? Pero tiene algunas porciones hipointensas y otras porciones hiperintensas que corresponden a las áreas quísticas. Entonces, con el diagnóstico diferencial también tenemos que ver cómo definimos de dónde se origina esta masa. Hay un signo que se llama el signo de la garra, ¿verdad? Que es muy frecuentemente que lo miremos en los tumores de Wilms. Como los tumores de Wilms son intrarrenales, entonces el signo de la garra significa que va a haber parénquima recubriendo la lesión, ¿verdad? Parénquima recubriendo la masa. Como es de origen intrarrenal, entonces vamos a ver que hay cierto parénquima que está recubriendo la masa. Ahora, cuando son de origen extrínsecos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los que vamos a hacer diagnóstico diferencial es el neuroblastoma. Cuando son de origen extrínseco, entonces vamos a ver que desplaza el parénquima renal, ¿verdad? El parénquima no lo rodea, sino que lo desplaza, ¿verdad? Entonces, el tumor de Wilms, ¿verdad? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma de células claras renales, el sarcoma de células claras, el tumor rhabdoide, si lo tenemos en un niño pequeño. Si ya tenemos que lo encontramos en fetos y recién nacidos, entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial, que es lo más probable que pueda haber, un nefroma mesoblástico, ¿verdad? Ese es lo más probable que vamos a identificar en los niños recién nacidos, ¿verdad? Y ¿qué otro diagnóstico diferencial también tenemos que hacer? Con la pielonefritis. La pielonefritis ya sabemos que tiene un espectro amplio de presentación, y como también vamos a ver algunas áreas, ¿verdad?, que pueden estar formando pequeños abscesos en una pielonefritis complicada, entonces también hay que hacer diagnóstico diferencial con estos tumores, así como un absceso de gran tamaño, también hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces la clínica siempre, como vemos, es muy importante al momento de caracterizar estas lesiones, ¿verdad? Ahora, la nefroblastomatosis, ¿verdad?, es otra de los tumores frecuentes que se están presentando en la población pediátrica. Es menos frecuente que el tumor de Wilms. Esto se debe a un tejido renal que persiste después de las 36 semanas, y esto se considera que es una lesión precursora del tumor de Wilms y está asociado también a diferentes síndromes. Generalmente el diagnóstico de presentación de estos niños es de 12 a 15 meses, entonces vemos que es un poco, en niños un poco menores que el tumor de Wilms, ¿verdad? Que lo vimos de 2 a 5 años, este es un poquito menos de los 2 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver múltiples imágenes nodulares, ¿verdad? Vamos a ver un riñón aumentado de tamaño, pero pueden tener múltiples imágenes nodulares, hipoecoicas en el ultrasonido, hipodensas en la tomografía, ¿verdad? Que están deformando la arquitectura renal. En la patología que estamos viendo acá, vemos que hay diferentes focos nodulares en el parénquima renal, ¿verdad? Y en el corte histopatológico que estamos viendo en la esquina inferior izquierda. Ya arriba podemos observar que el riñón, en el corte tomográfico, un corte axial, estamos viendo que el riñón ha perdido su forma normal, está lobulado, ¿verdad? Tiene varias áreas hipodensas, ¿verdad? Que con el medio de contraste vemos que se mantienen hipodensas, lo demás que refuerza un poco el parénquima renal, y se mantienen hipodensas, ya deformado totalmente, aumentando el tamaño de ambos riñones, y generalmente puede ser bilateral, y lo vemos acá, ¿verdad?, que son bilaterales. En el corte sagital lo estamos viendo como es una lesión de gran tamaño, son múltiples lesiones confluentes que provocan una distorsión de la arquitectura y aumentan el tamaño renal, ¿verdad? Entonces, en el ultrasonido, si lo estamos viendo ahí, hay varias lesiones nodulares o varios focos hipoecoicos, ¿verdad?, que hacen una apariencia lobular del riñón, y por eso es que también tenemos que diferenciarlo con una pielonefritis, porque muchas veces podemos ver abscesos en formación que se van a parecer a esto, ¿verdad?, cuando vemos un proceso infeccioso inflamatorio. Y en la tomografía que estamos viendo en el lado derecho, en un corte coronal, estamos viendo cómo también se mantienen hipoatenuantes con respecto al parénquima renal, varios focos hipoatenuantes, ¿verdad? Entonces, lo mismo que estamos visualizando acá, vemos la que corresponde al riñón, más
más en el lóbulo inferior estamos viendo que hay una lesión heterogénea que constituye con diferentes áreas hipoecóicas, que alterna con áreas hiperecogénicas e hipoecogénicas, ¿verdad? Y como vemos, era la lesión que se observaba en el cortico patológico. Vemos esa lesión lobulada también, lobulada con algunos focos de hemorragia. Entonces, también son lesiones heterogéneas, generalmente son múltiples, pero pueden ser lesiones focales. Y como habíamos dicho, son precursores del tumor de Wilms. Entonces, es muy frecuente que tengan mucha similitud. Entonces, ¿qué otra neoplasia vamos a tener también para diferenciar? El nefroma quístico, ¿verdad? O el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado. Estos son raros y son histológicamente distintos, pero macroscópicamente pueden ser indistinguibles del tumor de Wilms, ¿verdad? Es cuando tenemos tumores quísticos. El origen siempre va a ser metanéfrico y representan parte de un aspecto de diferenciación del neuroblastoma, el ganglio neuroblastoma, el ganglio neuroma, ¿verdad? Y la afectación generalmente se va a dar entre los 3 meses a los 4 años, y estos tienen una predilección masculina, ¿no? Entonces, en la tomografía que estamos viendo igual una tomografía contrastada en un corte axial, donde estamos viendo múltiples imágenes hipodensas, ¿verdad? Separadas por tabiques que están confluentes, que corresponden, que tienen áreas las densidades corresponden al líquido. Entonces son áreas quísticas dentro del parénquima renal, ¿verdad? Que corresponden a la masa, el nefroblastoma quístico. Entonces, los nefromas quísticos son tumores de 5 a 10 centímetros, tienen una cápsula fibrosa gruesa, y las únicas porciones sólidas son los delgados tabiques fibrosos que están entre los lóculos. General, si tienen nódulos, ¿verdad? Podrían tener nódulos, pero generalmente nódulos sólidos están totalmente ausentes. Estos están llenos de líquido incoloro y material mixoide, y el tumor se puede herniar al sistema colector, ¿verdad? En estos tumores, rara vez vamos a tener calcificación, hemorragia o necrosis, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo igual unas imágenes por ultrasonido, en donde estamos viendo también una lesión neoformativa de gran tamaño con múltiples áreas quísticas, múltiples imágenes hipoecóicas separadas por diferentes septos y tabiques con algunas porciones sólidas, ¿verdad? Rara vez vamos a encontrar hemorragia o calcificación en esto, no lo vamos a encontrar. Y vemos que hay vascularidad periférica. Igual, la masa en sí es poco vascularizada, lo que hay es alrededor puede haber vascularidad. Entonces, estamos viendo otra imagen, una tomografía en corte, en una reconstrucción coronal, en donde estamos viendo el gran tamaño del tumor, las áreas quísticas y los tabiques, ¿verdad? Que están representados acá. Entonces, ¿qué diagnóstico diferencial? También tenemos que hacer diagnóstico diferencial, primero que todo, como siempre, el tumor de Wilms, el nefroma besoblástico y el sarcoma de células claras. ¿Qué otra cosa también podría confundirse si tenemos una hidronefrosis severa o una displasia multiquística, ¿verdad? Entonces, el tumor de Wilms versus el nefroma quístico. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Siempre tenemos que comparar los grupos de edad. Entonces, estamos viendo una lesión heterogénea, una lesión de gran tamaño, ¿verdad? Que es predominantemente quística, y que tiene un nódulo sólido en el interior, ¿verdad? Entonces, si recordamos que para que hubiera un nódulo sólido en el nefroma quístico es muy raro, ¿verdad? No vamos a encontrar el nódulo sólido. Este correspondía a un tumor de Wilms, que como lo habíamos mencionado, tiene que estar dentro de nuestro espectro diferencial, y tenemos esta área quística de gran tamaño, ¿verdad? Una lesión de gran tamaño interrenal, pero tiene un nódulo sólido en su interior. Entonces, en este caso, correspondía a un tumor de Wilms. Entonces, aunque veamos una lesión quística, ¿verdad? Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, correspondía a un tumor de Wilms. Como habíamos dicho, el nódulo sólido no iba a ser frecuente que apareciera en el nefroma quístico. Ahora, tenemos también otro diagnóstico, que es el nefroma mesoblástico congénito. El nefroma mesoblástico congénito es raro, solo va a representar un 3 a 6% de los tumores renales pediátricos, ¿verdad? Pero es una neoplasia renal común de los recién nacidos, ¿verdad? Hay que recordar siempre, si es recién nacido y tenemos esta neoplasia, hay que pensar también en el nefroma mesoblástico congénito, aunque sea poco frecuente, ¿verdad?
Más a menudo es diagnosticado en los primeros 3 meses de vida. El 90% se pueden descubrir al año de edad. Y como ahora se están haciendo más controles prenatales, se va utilizando más el ultrasonido para hacer los controles, entonces generalmente se pueden identificar de manera prenatal. Generalmente los identifican como a mitades del segundo trimestre. Y cuando tenemos un niño que es mayor de 2 años de edad, debemos gestionarnos el diagnóstico. Ya no vamos a pensar en un nefroma mesoplástico congénito, ¿verdad? Hay una leve predilección por el sexo masculino y el síntoma de presentación más común es una masa abdominal palpable, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pueden asociarse al nefroma mesoplástico congénito? Complicaciones perinatales, por ejemplo, el polidramnios, hidropesía fetal y un parto prematuro. Y también pueden haber síndromes paraneoplásicos como la hipertensión y la hipercalcemia, pero que son menos frecuentes. Entonces, las características patológicas del nefroma mesoplástico congénito, tenemos la variante clásica y la variante celular. La variante clásica es menos común y la celular es la más común de ellas. La clásica es más grande, ocurre en pacientes mayores de 3 meses. Este tumor no está encapsulado, sino que es infiltrante y a menudo puede tener una extensión al hilo renal o la grasa perirenal. Puede tener una apariencia en espiral similar al leiomioma uterino y los vasos sanguíneos se pueden ver dilatados en la periferia. En esos tumores no se va a observar necrosis. En la variante celular puede recordar un pequeño tumor de células redondas. No está encapsulado, tiene hemorragia, necrosis y área quística. El borde puede estar empujando el riñón adyacente y es groseramente multisectado. Y va a tener los espacios vasculares prominentes, ¿verdad? Entonces, en esta imagen de patología que estamos visualizando en la esquina inferior derecha, entonces vemos que hay partes del tumor, la parte amarilla que se está viendo que el tumor es amarillo en general, ¿verdad? Si ustedes visualizan la flecha van a ver que hay unas partes que se pueden estar metiendo al sistema colector. Por eso es que en una variante clásica es infiltrante, ¿verdad? Entonces vamos a tener un signo de anillo hiperecogénico concéntrico y los bordes hipocogénicos. Perdón. El clásico puede aparecer como una masa sólida homogénea en las imágenes y puede haber invasión de los vasos, ¿verdad? Y participación del hilo renal. Cuando se le aplicó Doppler color y espectral, mostraron que el anillo hiperecogénico que se visualiza es vascular, ¿verdad? Y probablemente lo representan los vasos sanguíneos dilatados en la periferia. El realce o el reforzamiento después de la administración del medio de contraste suele ser periférico, también reflejando el funcionamiento renal atrapado en los elementos de la periferia. Entonces, si vamos a recordar todos estos tumores, la mayor parte de estos tumores son poco vascularizados ellos, ¿verdad? Por eso son hipoecoicos, por eso son hipoatenuantes en la tomografía, pero la periferia muchas veces se encuentra conservada. Hay áreas periféricas del riñón que están conservadas, entonces esto es lo que va a realzar, no en sí el tumor, ¿verdad? Todos estos tumores por eso van a tener estas características que son hipovasculares. Entonces estamos viendo, igual en esta imagen por ultrasonido, que estamos viendo también una lesión circunscrita, ¿verdad? Largolobulada, de gran tamaño, en el polo inferior del riñón, y que tiene un halo hiperecogénico alrededor, ¿verdad? Y en la tomografía estamos viendo que tiene que es hipodensa, la lesión hipodensa, y alrededor tiene el anillo, ¿verdad? Que realza el medio de contraste del parénquima renal que está todavía sano, ¿verdad? Entonces el reforzamiento periférico, ¿verdad? Pero es por el parénquima renal, no es el tumor en sí. Eso hay que recordarlo siempre. Todos estos tumores hipovasculares, ¿verdad? Entonces también tenemos algunas imágenes por resonancia magnética en donde vemos que hay imágenes de densidad, de intensidad líquida, ¿verdad? Imágenes líquidas que tenemos los quistes. En la primera imagen por resonancia magnética lo vemos en una secuencia T2, lo estamos viendo que es un área hiperintensa que corresponde, circunscrita, que corresponde a un área quística. En la siguiente secuencia, en una proyección coronal, en la secuencia de abajo, ¿verdad? En la secuencia de abajo,
estamos viendo que esto es una proyección coronal, una secuencia T1, en donde estamos viendo el área hipointensa que corresponde al área quística. Y más adelante, en la siguiente imagen, ya es con posterior al medio de contraste, al gadolíneo, y estamos viendo que tiene un reforzamiento, pero es periférico, ¿verdad? Por parte del riñón atrapado de parénquima renal o elementos renales atrapados en su periferia. Entonces, igual, ¿verdad? Vemos esta lesión de gran tamaño, hipointensa, con áreas quísticas, ¿verdad? Vemos en la otra secuencia, isointensa, de gran tamaño. En esta no tenemos mayor cantidad de áreas quísticas, pero igual se puede hacer mediante, recordar que se puede hacer mediante un diagnóstico prenatal por ultrasonido y incluso se podría caracterizar por resonancia magnética, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo igual otra imagen por ultrasonido, en donde visualizamos que hay elementos de captación al Doppler color en su periferia, ¿verdad? Pero no así realmente el riñón. Igual en la tomografía computarizada vemos un área quística de gran tamaño, ¿verdad? Una imagen hipodensa que señala la punta de flecha y la flecha curva que señala la porción del riñón que todavía está conservada. Entonces, diagnóstico diferencial de los tumores renales en el recién nacido. El tumor de Wilms, ¿verdad? Igual siempre. Aunque el tumor de Wilms es el tumor renal pediátrico más común, es indistinguible del nefroma mesoblástico congénito en las imágenes. Y por eso vamos a caracterizar siempre. Tenemos un tumor en estos niños recién nacidos, ¿qué vamos a pensar? Tumor nefroblástico congénito. Antes de los 2 años podemos pensarlo, ¿verdad? Generalmente antes del año ya puede estar diagnosticado. Poco menos frecuente el sarcoma de células claras, el tumor rhabdoide y el tumor renal osificante, ¿verdad? Ahora, con el sarcoma de células claras tenemos que es una neoplasia mesenquimal rara. Es el segundo tumor maligno de riñón más común después del tumor de Wilms. Y pensado inicialmente para representar una variante histológica desfavorable del tumor de Wilms, posteriormente ya fue reconocido como una entidad completamente distinta, ¿verdad? En 1970. Es propenso a hacer metástasis a hueso, que es un sitio poco común de metástasis para el tumor de Wilms. Generalmente el tumor de Wilms, a donde da metástasis, puede ser pulmón. Pero si ya vemos una neoplasia en un niño, ¿verdad? Con una neoplasia renal en un niño y que tiene metástasis a hueso, entonces lo primero que vamos a pensar es el sarcoma de células claras, ¿verdad? La edad promedio, 36 meses. Va a ser raro en niños menores de 6 meses, ¿verdad? Por imagen vamos a ver una masa renal heterogénea de apariencia quística, también de material mucoide. De vez en cuando podemos ver grandes espacios llenos de líquidos con septos ecogénicos en su interior. En la tomografía va a reforzar de manera heterogénea y menos que el riñón adyacente. Va a mostrar focos que no mejoran o no refuerzan y corresponden a hemorragia y necrosis. Y el tumor a menudo, y esto es bien importante, a menudo va a cruzar la línea media, ¿verdad? Van a ser tumores de gran tamaño, invasivos, que pueden cruzar la línea media. En esto las calcificaciones son poco frecuentes y como tiene propensión a las metástasis óseas, cuando ya las vemos, entonces es lo primero que tenemos que pensar, un sarcoma de células claras, ¿no? Entonces, si estamos viendo acá, en la tomografía, estamos viendo una imagen de gran tamaño, hipoatenuante, que vemos algunos espacios que refuerzan con el medio contraste, que son algunos de los vasos que pasan por ahí, no tienen calcificaciones, ¿verdad? Y que está cruzando la línea media, está desplazando los vasos y probablemente los está invadiendo, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿cuáles tenemos que hacer? Tumor de Wilms y el nefroma quístico. Tumor de Wilms es más común y, ¿verdad? Si vemos metástasis ósea, ya sabemos que podemos prácticamente descartarlo y pensar más en el sarcoma de células claras. Y cuando este tiene apariencia quística y tiene componentes sólidos, nodulares y ganglios linfáticos, entonces ya podemos pensar que hay un sarcoma de células claras. Entonces, otro tumor es el tumor rhabdoide. Es un tumor agresivo, pero afortunadamente es poco frecuente y constituye menos del 2%. También se pensaban antes como un tipo agresivo y sarcomatoso del tumor de Wilms, debido a su parecido histológico con el músculo esquelético. Entonces, ahora ya se reconoce como otra entidad distinta, ¿verdad? O es otro de los tumores agresivos que ya se reconoce como una entidad distinta al tumor de Wilms. Una característica única, ¿verdad?
es una asociación, hasta en el 15% de los casos, con las neoplasias intracraneales primarias, y pueden haber neoplasias secundarias sincrónicas, generalmente neoplasias de la fosa posterior. Suelen estar cerca de la línea media, comúnmente ubicadas en la fosa posterior, estas hemorragias, estas neoplasias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que pueden incluir? ¿Verdad? El neuroectodérmico primitivo, el tumor rhabdoide atípico, teratoide rhabdoide, el meduloblastoma, ependimoma y astrocitoma. Entonces, cuando vemos un tumor renal que está asociado con una neoplasia intracraneal y básicamente en fosa posterior, aunque es poco frecuente, entonces, ¿qué vamos a pensar? Tumor rhabdoide, ¿verdad? No vamos a pensar de entrada en un tumor de Wilms. ¿Qué características de imagen van a tener? Pues generalmente la masa va a estar ubicada en el centro, pero puede ser periférica. Como es bastante agresivo, puede tener invasión al parénquima, invasión del hilo renal y la pelvis. Puede haber una acumulación de líquido subcapsular, que cuando tenemos esta acumulación de líquido podría pensarse o puede confundir que sea una hemorragia subcapsular o un área y media luna de necrosis, ¿verdad? Esta es otra característica importante que la pueden tener y podemos pensar en un tumor rhabdoide. Es más probable, ¿verdad?, que una masa renal con acumulación de líquido subcapsular vaya a representar otra variante del tumor de Wilms, ¿verdad? Pero siempre hay que considerar el rhabdoide. La arquitectura multilobulada, particularmente cuando está rodeada de material de baja atenuación, pueden contener calcificaciones también, igual que el tumor de Wilms, puede invadir la vena renal y la vena cava inferior, y puede haber afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales, puede haber metástasis pulmonares y metástasis hepáticas. Entonces, si vemos, es muy parecido a las complicaciones o a la extensión metastásica que puede dar el tumor de Wilms. Pero si estamos viendo, si nosotros miramos una neoplasia intracraneal, entonces lo primero que vamos a pensar, tumor rhabdoide. Entonces, aquí vamos otra vez a visualizar otra imagen por ultrasonido, y si ustedes lo ven bien, casi todas estas imágenes son bastante similares, ¿verdad? Son tumores de gran tamaño, heterogéneos, que tienen una vascularidad periférica. El tumor en sí no tiene vascularidad. Y vemos otra lesión de gran tamaño, hipodensa, ¿verdad?, que nos refuerza con el medio contraste, y vemos alrededor que hay parénquima renal sano. Entonces, casi todo esto tenemos que diferenciarlos por la edad y por otras asociaciones que tengan, ¿verdad? ¿Con qué otras cosas está asociado? Entonces vemos aquí, igual que puede contener varias áreas quísticas, ¿verdad? Puede haber un área quística grande, vemos esa lesión hipodensa con densidad líquida que abarca la mayor parte del riñón. Puede comprimir los vasos, puede invadirlos, ¿verdad? Puede causar una trombosis de las venas renales o de la vena cava inferior. Entonces, el diagnóstico diferencial es siempre tumor de Wilms, que es más frecuente, el nefroma mesoblástico, ¿verdad? En lactantes es más frecuente y puede tener una colección subcapsular, ¿verdad? La presencia de metástasis no va a ser característico. Y con el sarcoma de células claras o el rhabdoide, presencia de metástasis o presencia de tumores sincrónicos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que caracterizar. Y el tumor renal dosificante, tenemos un tumor benigno que es extremadamente raro, se da entre los 6 días a los 30 meses, solo hay 17 casos reportados hasta la fecha, típicamente pueden tener de 2 a 3 centímetros de diámetro, una matriz osteoide calcificada, puede crecer hacia el cáliz y la pelvis renal, y esto puede asemejar, ¿verdad?, un cálculo en cuerno de ciervo o un cálculo coraliforme, como más frecuente lo conocemos nosotros, ¿verdad?, en la radiografía. Pero estamos viendo una lesión, estamos viendo un cálculo coraliforme en un niño pequeño, ¿verdad?, un niño de días a meses, entonces no vamos a pensar que realmente es un cálculo coraliforme, sino que vamos a pensar en un tumor renal dosificante, ¿verdad? Entonces recuerden que solo hay 17 casos reportados hasta la fecha. Si llegan a ver uno de esos, ¿verdad?, vuélenle ojo. Y está asociado, obviamente, está obstruyendo el sistema colector, entonces va a haber una hidronefrosis secundaria, ¿verdad? Entonces el tumor renal, aquí lo vamos a ver, en el ultrasonido, pues va a tener las mismas características de un cálculo. Vamos a ver la imagen hiperecogénica, pero vamos a ver cómo tiene la forma de los cálices, ¿verdad? Va a reflejar sombra acústica posterior, va a haber una hidronefrosis secundaria y puede haber algún grado de flujo intratumoral, ¿verdad? Y el realce con contraste en la tomografía, aquí sí va a ser variable, ¿verdad? ¿Qué otros tumores podemos tener? Entonces podemos tener tumores como el linfoma de Burkitt, que el linfoma es la tercera neoplasia
maligna más común de la infancia, y el linfoma no-Hodgkin es más común que el linfoma Hodgkin en niños menores de 10 años. Entonces, el linfoma de Burkitt, por ejemplo, es el más común de esto y típicamente van a surgir después de los 5 años. Generalmente son masas igual, hipoecoicas en el ultrasonido, hipotenantes, con preservación de la forma reniforme, ¿verdad? Son hallazgos típicos. Pero también pueden haber otros tipos de linfoma que pueden ser una sola masa renal e imitar otros tumores renales. Pueden haber ganglios, ¿verdad? También pueden haber linfadenopatías y puede haber una masa abdominal o mediastínica que corresponde a conglomerados ganglionares. Entonces, si vemos esas lesiones en el riñón y vemos un conglomerado ganglionar, entonces podemos pensar en un linfoma. También el carcinoma de células renales, que generalmente puede ocurrir en niños mayores, ¿verdad? Pero más que todo ocurre en los adultos, pero también puede ocurrir en algunos niños de mayor edad, ¿verdad? Pueden tener condiciones predisponentes, algunos con enfermedad de von Hippel-Lindau, un carcinoma de células renales, se puede diagnosticar en la primera década de la vida si tienen esta enfermedad. Los angiomiolipomas también van a afectar a niños mayores, pero en los niños que tienen esclerosis tuberosa también podemos encontrar angiomiolipomas, ¿verdad? Y por último, los tumores metanéfricos. Y pues una propuesta de informe, ¿qué es lo que tenemos que nosotros informar cuando vemos los tumores renales, ¿verdad? Estamos viendo un tumor renal, entonces, si ya sabemos que el tumor de Wilms es el más frecuente, ¿verdad? Por la imagen y vimos que casi todos tienen características similares, no nos vamos nosotros tanto a esforzar en dar un diagnóstico preciso, ¿verdad? No vamos a dar un diagnóstico patológico de él. Tenemos que acercarnos y decir, consideramos esto y esto, pero lo más importante es la descripción de qué es lo que está afectando, qué porciones del riñón está afectando, si está cruzando la línea media, si está afectando otras estructuras adyacentes, cómo se comporta con el medio de contraste. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que describir. No tenemos que pensar en que tenemos que dar un diagnóstico histológico preciso, porque no es nuestra labor, pero la labor que sí tenemos es ver o describir cómo está alterando la función renal o la estructura renal y las estructuras adyacentes. Entonces, tenemos que decir si hay una afectación del riñón, tenemos que ver primero el riñón. Identificamos el riñón. ¿Está afectado el riñón derecho? ¿Está afectado el riñón izquierdo o están afectados ambos? Si está afectado, entonces, ¿qué parte del riñón está afectado? ¿Está afectado el polo superior? ¿Está afectado en la región interpolar, en el polo inferior, el seno renal o invade la fascia de Gerota? Entonces, si vemos la zona perirrenal, ¿está afectada? Sí o no, ¿qué es lo que está afectando? ¿La grasa perirrenal o los tejidos adyacentes? También tenemos que definir el tamaño de la lesión. Si es menor de 4 centímetros, y que estuviera solo limitado al riñón. Si es mayor de 4 centímetros, pero menor de 7 centímetros y que está limitado al riñón. Si es mayor de 7 centímetros, pero menor de 10 y está igual limitado al riñón. O si es mayor de 10 centímetros, pero que siempre estuviera limitado al riñón. Entonces tenemos que definir bien si esa lesión no se ha expandido más allá del parenquima renal. Entonces, ¿qué características tomográficas sin contraste vamos a describir? Si es homogéneo, si es hipodenso o isodenso el parénquima. Si es heterogéneo, ¿por qué es heterogéneo? ¿Tiene áreas de necrosis o tiene calcificaciones o tiene una pseudocápsula? Ahora, en las características de la tomografía con contraste, entonces tenemos que definirlo en diferentes fases. Estamos viendo la fase córtico-medular, entonces tenemos un reforzamiento. ¿Cómo es el reforzamiento? Tenue, moderado, intenso. Entonces vimos que generalmente todos estos tumores van a tener un reforzamiento tenue, ¿verdad? O prácticamente no van a reforzar. Tenemos que ver también los vasos arteriales. ¿Qué vasos están afectados? Está afectada la arteria renal principal, están afectadas las arterias segmentarias, todo esto tenemos que mencionarlo. En la falla nefrográfica tenemos que ver la vena renal principal, de qué lado está también, si está afectada o no está afectada, si afecta la vena cava inferior, si está a la porción supradiafragmática o si está en porción infradiafragmática de la vena cava. Si hay trombos, todo eso tenemos que mencionarlo y describir la extensión y la localización. Y en la fase excretoria tenemos que ver si hay afectación de los sistemas colectores, ¿verdad? ¿Está excretando el riñón o no está excretando el riñón, ¿verdad? Si está invadiendo los sistemas colectores, entonces ¿este riñón excreta o no excreta? También tenemos que mencionar, perdón,
si hay ganglios, la localización de los ganglios, el tamaño, y si hay cambios en la forma. Recordemos cómo vamos a escribir un ganglio, si está todavía ovoideo, si ha perdido la relación heliocortical, todo eso tenemos que describirlo. Y si hay metástasis, ¿a dónde? A suprarrenales, a hígado, a vaso, a páncreas, a pulmón o a hueso, ¿verdad? Y por último tenemos que dar un diagnóstico probable. Parece un tumor benigno, parece un tumor maligno, y si es maligno, entonces vamos a utilizar el TNM para estadificarlo. Entonces, vamos a presentar unos cuantos casos, ¿verdad? Permítanme un momento, disculpen. Muy bien. Entonces, el caso número 1, ¿verdad? Es un paciente masculino, 11 meses de edad, en donde estamos viendo esta lesión. No sé si alguien de ustedes quisiera participar tratando de describir esta lesión. Doctor Boris, habla Alex. Ajá, R2. Sí. En el riñón izquierdo se observa, impresiona que es en el polo superior del riñón izquierdo, en esa tomografía en fase simple. Imagen, bueno, los bordes están difíciles de delimitar, pero es isodenso con respecto al parénquima con algunas áreas hipo. En esta, bueno, como es no contrastada, no puedo delimitar mayor cosa. Correcto. Entonces, eso estamos viendo, ¿verdad? Vemos que es una lesión de gran tamaño, ¿verdad? Es una lesión de gran tamaño que está deformando la arquitectura renal, ¿verdad? Pero parece que está circunscrita, y vemos aquí que hay una pequeña área hipodensa, ¿verdad? Que vamos a caracterizarla mejor cuando apliquemos el medio de contraste. Perdón. Entonces, cuando aplicamos el material de contraste, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos describir ahí? Una de las cosas que podemos describir es que todavía vemos parénquima renal que está sano, ¿verdad? Vemos parénquima renal que está reforzando de manera homogénea. Y vemos que en efecto esa lesión proviene de una porción interrenal, proviene del riñón definitivamente, ¿verdad? Vemos cómo se abre, ¿verdad? Hacia la lesión. Entonces, igual vemos una lesión algo heterogénea, pero en general es una lesión hipodensa que estamos observando, ¿verdad? Que no presenta un reforzamiento intenso del medio de contraste, y vemos que hay áreas hiperdensas que corresponden a flujo por vasos que pasan a través del riñón, ¿verdad? De la masa renal, pero vemos que no hay una lesión realmente con mucho reforzamiento, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo en una imagen en coronal, ¿verdad? Vemos el parénquima renal que está sano y vemos cómo se abre hacia la masa tumoral que es hipoatenuante, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar un poco cómo está desplazando los vasos, ¿verdad? Si está llegando a la línea media, los está contactando, está desplazando los vasos, pero no parece estarlos invadiendo, ¿verdad? Entonces, siendo de 11 meses, que diagnóstico, aquí podemos ver igual el parénquima renal, las áreas heterogéneas, ¿verdad? Y la lesión de gran tamaño. Si vemos cómo se extiende hacia anterior, ¿verdad? Hacia en el polo superior y hacia anterior. Entonces, si tenemos el primer diagnóstico que vamos a hacer, ¿cuál es? Doctor Boris. Ajá. Bueno, es una patología, bueno, ya describimos que es renal, ¿verdad? Y por la edad del paciente y las características hay que hacer el diagnóstico diferencial con ese nefroma mesoblástico congénito. Correcto. Entonces, lo primero que vamos a pensar con este paciente, por la edad que tiene, de 11 meses, es el nefroma mesoblástico congénito, ¿verdad? Y el segundo diagnóstico diferencial, en este caso, sí sería el tumor de Wilms, ¿verdad? En el caso número 2 tenemos una paciente femenina de 2 años, ¿verdad? Entonces, solo va a estar de R2 ahorita, ¿no? ¿Quién más está? Vamos a hacer el ejercicio. Noel y Larios está Luis y Noeli. falta Edgar y Luis también, ajá. Luis y Noeli. Entonces, vamos a ver quién quisiera aportar un poquito. Nada más, ahorita la descripción solo es para hacer ejercicios, solo para que miremos que casi todas estas lesiones realmente son parecidas, pero tenemos que dar otras características aparte. Ya vamos a ver
no les puse todas las imágenes aquí, por lo tanto no vamos a poder dar todas las características, pero siempre tratar de describir por qué pensamos que es intrarrenal, por qué no puede ser extrarrenal, qué está pasando, es un tumor grande, es un tumor pequeño, está invadiendo el sistema colector, está cruzando la línea media, está invadiendo estructuras vasculares, altera la grasa alrededor. Entonces todo eso tenemos que visualizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿quién me describe esta lesión? Es una fase simple, una tomografía axial en fase simple. Ajá. Habla Luis Betancourt. Ese es una imagen por tomografía computada en fase simple, corte axial, en la cual observamos en el hemiabdomen izquierdo una masa de gran tamaño, aparente respetar, o sea, es circunscrita, aparente respetar las estructuras adyacentes, es redondeada, el contenido es heterogéneo. Vemos que la mayor parte del componente es isodenso a partes blandas, sin embargo miramos dos focos hipodensos en el interior y únicamente eso podría decir. En respecto a la relación con estructuras adyacentes, pues por el tamaño pues sería obvio y describir de qué desplaza la parte intestina, la parte de los intestinos. Sí, únicamente. Lo único que con esta, como ahorita lo estamos viendo la fase simple, entonces sí, lo obvio que dijiste que desplaza el intestino y todo eso, pero ahí todavía no podemos caracterizar qué afectación de esas estructuras hay. Entonces, otra cosa que tenemos que ver siempre, ¿verdad? Cuando lo estamos viendo, por eso tenemos que ver todas las fases, porque algunas porciones que son hipodensas, decimos nosotros, son porciones quísticas realmente, o son parte del sistema colector. Entonces, cuando ya le ponemos contraste, entonces ya vamos a ver si realmente son parte del sistema colector o no. Pero muy bien, esta masa también está circunscrita, ¿verdad? Es de gran tamaño y parece estar desplazando estructuras. Entonces, aquí ya estamos viendo la siguiente imagen, ¿verdad? Estas 4 imágenes distintas, ya en la fase contrastada. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Creo que son cortes a diferente nivel, ¿verdad? Sí, en este momento ya observamos que, sí, aquí ya observamos que hay un reforzamiento de la parte sólida del tumor. Siempre se mantienen las áreas hipodensas dentro de la masa. Eso podríamos suponer de que son áreas de necrosis o áreas quísticas, dependiendo de la densidad que tengan. Entonces vemos también que hay, si nos fijamos en el reforzamiento que tiene las áreas que refuerzan con el medio de contraste, vemos que esa porción tiene una forma de un riñón distorsionado, ¿verdad? Pero está adquiriendo la forma de un riñón y que por ahí también van los cálices. Ya vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco bien cómo son esas lesiones. Y siempre vamos a observar que tiene sus áreas líquidas, ¿verdad? De densidad líquido. Y siempre hay áreas de parénquima renal que refuerzan. El tumor en sí no refuerza, ¿verdad? Pero sí parte del parénquima renal. Hay porciones sólidas que van a tener un pequeño reforzamiento, pero en sí vamos a ver que casi todos estos tumores son hipovasculares, ¿verdad? Y son hipoatenuantes. Entonces aquí en un MIP podemos ver realmente que sí depende del riñón. Vemos la arteria renal derecha que va directamente al riñón derecho y vemos la izquierda que se va hacia el sitio donde está esta masa, ¿verdad? Que está englobando el riñón, ¿verdad? Tenemos la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Entonces también podemos ver ¿cómo se llama? Si realmente depende o no del riñón y si está englobando los vasos, que vimos ahí que el vaso todavía no lo estaba afectando, la arteria renal, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo nuevamente en un corte coronal y en un corte sagital. Y si se fijan bien acá, esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Ven cómo esta parte que reforzaba es como parte de la estructura renal y estas son de los cálices, ¿verdad? Que se expandió desde adentro del tumor, lo distorsionó todo, ¿verdad? Todo esto alrededor es el tumor que tiene unas áreas isodensas al parénquima renal, ¿verdad? Y otras áreas con más baja atenuación. Pero vemos cómo es esta estructura renal que está levemente conservada. Entonces este es el parénquima que todavía está medio sano, que está funcionando y que está
reforzando con el medio de contraste, ¿verdad? Y este es parte del sistema calicial. Esto que miramos bien hipodenso, ¿verdad? Era parte del sistema calicial. Pero vemos que también está invadiéndolo, ¿verdad? Entonces, si esta niña tenía 2 años, entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? En este caso, pienso que es tumor de Wilms, además de que, como usted lo mencionó, es desde la parte central y se rodea de parénquima. Entonces, ya vemos que si realmente es un tumor intrarrenal, es un tumor de gran tamaño, y ven, el tumor de Wilms generalmente no cruza la línea media, pero si es de gran tamaño y llega, ¿verdad? Puede desplazar los vasos, pero generalmente no les va a provocar o no va a pasar por detrás de la aorta, ¿verdad? Si cruza la línea media, va a desplazar los vasos, pero nunca va a pasar por debajo o por detrás de la aorta, ¿verdad? Esa es una característica también del tumor de Wilms. Y en estos tumores de Wilms van a ser de una apariencia, pueden ser multilobulados, pero van a ver que tienen sus bordes bien definidos, ¿verdad? Que están circunscritos. Mientras que otros tumores, pues más invasivos, son irregulares y pueden ir invadiendo las estructuras, ¿verdad? Entonces, el otro caso es para Noeli, una femenina de 5 años, ¿verdad? Una paciente femenina de 5 años. Entonces, estamos aquí en la tomografía simple, en un corte axial. Entonces, ¿qué podríamos mencionar sobre esta imagen? Se le cortó la señal, yo creo, a Noelita. Pero bien, entonces igual estamos viendo, ¿verdad? El riñón izquierdo evidentemente está aumentado de tamaño, ¿no? Vemos que el riñón izquierdo está aumentado de tamaño. Hay otra distorsión de la arquitectura y aquí podemos ver cómo hay una lesión que es ligeramente más hipodensa que el parénquima renal y se está expandiendo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, vemos en la fase contrastada. Entonces vemos una lesión que es heterogénea, pero tiene un componente hipodenso bastante marcado, densidad líquida, ¿verdad? Y pareciera que se va como formando una colección subcapsular, ¿verdad? Entonces vemos aquí, igual, hay áreas del tumor, áreas sólidas, que tienen un mínimo reforzamiento, ¿verdad? Y vemos lo demás que es un área líquida. Entonces vemos una porción líquida bastante amplia y que pareciera seguir el contorno del riñón. Entonces, ¿se acuerdan cuál de estos, por ejemplo, que podían simular un hematoma subcapsular, podría corresponder a este tumor? Tiene 5 años, entonces vamos a hacer diagnóstico diferencial. El primero de todos, entonces, ¿cuál es? El rhabdoide. El primero de todos, ¿cuál es? Sí es ese, pero no es el primero. Pero siempre tenemos el rhabdoide, ¿verdad? Es el que tiene una apariencia que puede dar como un hematoma subcapsular. Pero antes que todo, igual, como sabemos cuál es el tumor más frecuente de todos, siempre tenemos que pensar en el tumor de Wilms, ¿verdad? Entonces, pero en efecto, sí, el tumor rhabdoide es el que da la apariencia de un hematoma subcapsular. Pero si ya lo vemos en todos los cortes, vemos que ya no tiene tanto esa apariencia, ¿verdad? Sí tiene un área quística bastante grande, pero ya pierde un poco la apariencia de un tumor, de un hematoma subcapsular. Entonces siempre tenemos que recordar, pensar en el rhabdoide, pero siempre el más frecuente de todos es el tumor de Wilms, ¿verdad? Va a ser más frecuente que ocurra el tumor de Wilms y solo un 2% de los casos va a ser un tumor rhabdoide, ¿verdad? Pero si ya, ¿qué otra característica entonces teníamos que pensar con el tumor rhabdoide? Si vemos esto y vemos qué otra cosa, ¿a dónde vamos a buscar si hay otra lesión? Pensando en fosa posterior, doctor. Sí. Alteración en fosa posterior. Correcto. Entonces, si ya vemos que hay una neoplasia intracraneal que está coincidiendo con esta imagen, entonces lo más probable es que este sea un tumor rhabdoide, ¿verdad? Y no un tumor de Wilms. Y el último caso es un niño masculino, 6 añitos. Entonces, este niño tenía, bueno, esta lo viste, Alex. Entonces, pero vamos a, no sé si te acordás de este, lo vimos en un turno.
que este es un paciente, evidentemente estamos viendo una tomografía axial en fase simple, en donde visualizamos otra lesión de gran tamaño en la fosa renal izquierda. Aquí en este corte, en lo que podemos ver, aquí está el riñón derecho y aquí no vemos el riñón izquierdo, ¿no? En ninguna porción, en ningún corte se logró visualizar bien el riñón izquierdo, detectar bien cómo estaba ese riñón, dónde estaba la estructura, no se visualizaba bien. Vemos que es una masa de gran tamaño, es lobulada, pero los bordes están bien definidos, una lesión circunscrita, ¿verdad? Y está cruzando la línea media. Entonces, este niño, lastimosamente con el problema de la pandemia, desde hace varios meses estuvieron viendo cómo crecía la masa, pero no había posibilidad de que los papás llegaran al hospital, no tenían medio de transporte, ¿verdad? Y se les dificultó mucho, vivían en un lugar bastante retirado. Entonces, cuando ya pudieron venir con el niño, ya venía un poco más complicado, ya van a ver por qué. Entonces, este niño, vemos que está cruzando la línea media, llega hasta la línea media, pero vemos dónde está la aorta, ¿verdad? Y vemos que el tumor realmente nunca pasa por detrás de la aorta, ¿verdad? Siempre la desplaza, la tira hacia el lado contralateral, pero nunca pasa por detrás de ella. Entonces, refuerza con el medio de contraste, mínimo reforzamiento tiene, prácticamente es nulo, es hipoatenuante, y vemos algunas áreas que refuerzan de algunos vasos que están pasando a través de la lesión renal. Entonces, si no vemos el riñón y está en la fosa renal y no podemos distinguir de dónde viene, de dónde va a ser el origen más probable del riñón, ¿verdad? No lo estamos visualizando. Entonces, ¿de dónde es esa masa? De un riñón, tiene que venir del riñón. Entonces, otra vez, ¿verdad? Vemos cómo aplasta la aorta, la comprime, ¿verdad? Pero nunca pasa por detrás de ella, ¿verdad? Entonces, vemos en un corte coronal, en una reconstrucción coronal y una reconstrucción sagital, cómo esta masa está desplazando todos los tejidos que están en vecindad, ¿verdad? Siempre vemos en los vasos, ¿verdad? El desplazamiento, pero que no lo invade. Y aquí estamos viendo igual, otra vez usamos el MIR y podemos ver cómo hay la arteria renal derecha que va hacia el riñón derecho y la arteria renal izquierda que va hacia la masa, ¿verdad? Lo podemos ver. Y esta es en la fase excretora que se le hizo, pudimos ver que no hay una excreción del riñón, ¿verdad? En esta reconstrucción tridimensional vemos que no se visualiza el riñón izquierdo, ¿verdad? Ese riñón no está funcionando ese riñón, solamente el riñón derecho, porque la masa lo invadió por completo. Es un riñón que no funciona, es fluido, ¿verdad? Ahora, cuando nos vamos más arriba, porque el niño tenía también dificultad respiratoria, entonces ya se estaba sospechando que este niño pudiera tener algo metastásico por esa masa. Y entonces estamos observando esos nódulos, ¿verdad? Esos nódulos pulmonares, ¿verdad? Hay bilaterales, pero esos son los más grandes, ¿verdad? Múltiples imágenes nodulares en el parénquima pulmonar. Entonces, es una masa de gran tamaño, es circunscrita, desplaza la línea media pero no la cruza y tiene metástasis pulmonares. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? ¿Y tiene 5 años, 6? ¿En qué vamos a pensar? En este caso, creo, doctor, que con sarcoma de células claras, usted dijo de que si ya tenemos metástasis, es lo más probable en pensar en lugar de tumor de Wilms. En este caso no, porque el sarcoma de células claras es donde va a haber más frecuente metástasis en hueso. Cuando vemos un tumor renal, pero con metástasis a hueso, ahí sí vamos a pensar en un sarcoma de células claras. Pero el tumor de Wilms sí da metástasis pulmonares, es bien frecuente que las dé. Entonces lo primero que tenemos que pensar es el tumor de Wilms, porque sí da metástasis pulmonares. El tumor de Wilms, ¿verdad? También, doctor, que el otro que mencionaba Luis se acompaña también de linfadenopatías. Es común verlo. Y la metástasis a hueso. Sí, entonces, siempre pensemos en el Wilms por la edad y la ¿cómo se llama? Si hay metástasis pulmonares, entonces también pensamos en Wilms. Cuando vemos metástasis óseas y vemos que está bien invasivo, que es algo más irregular y está invadiendo los tejidos, entonces pensamos en un sarcoma de células claras. Entonces, por eso las imágenes estas siempre
les quería demostrar eso, que es muy frecuente, es poco frecuente que un tumor de Wilms pase la línea media, que la cruce, es poco frecuente, pero si la llega a cruzar, nunca se va a ir por detrás de los vasos, por detrás de la aorta, siempre va a estar por encima, por un lado, la va a desplazar, pero nunca se va a ir por detrás de ella, ¿verdad? O sea que no la va a englobar. Y con metástasis pulmonares, entonces, tumor de Wilms. Y pues básicamente esa era la presentación, una aproximación diagnóstica a las masas renales, que lo más importante es describir la extensión, a qué estructuras está invadiendo, y no tanto pensar en el diagnóstico histopatológico, ¿verdad? Sino que las otras características que les mencioné. Y pues gracias por su atención. Ahí están, ¿ves?